Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. El poder de la mente divina. Si usted, querido lector, desea utilizar el poder de la mente divina, uno debe aprender, al principio, cómo funciona. De la misma manera que hay millones de años, la electricidad estaba en la atmósfera y podía ser aprovechada por el hombre, el poder de la mente divina también está a disposición de todos aquellos que quieran usarlo. Pero primero es necesario conocer leyes dinámicas universales según las cuales opera. Hay 5 canales a través de los cuales fluyen las corrientes de poder de la mente divina, es decir, 1. La mente consciente y volitiva que le da al hombre el poder de elegir su destino y los acontecimientos de su vida. 2. Las percepciones de los sentidos, que le revelan el universo físico y material. 3. Las facultades intuitivas, que ponen en acción la mente divina, la psique y la sexto sentido. 4. La percepción del alma, o conciencia espiritual interna del hombre, a través de la que le habla a Dios en el silencio de su alma inmortal. La percepción del hombre de su inmortalidad y divinidad. 5. Memoria cósmica, o inteligencia celular y repositorio de memoria almacenado en fórmulas químicas y celulares para promover la creación de todos los seres vivos en el universo. La memoria de Dios y la realización hombre a través de la conciencia cósmica o percepción. El primer canal, la mente consciente. La mente consciente del hombre es también conocida como mente objetiva. Es ella quien lo hace consciente de sí mismo, de sus facultades mentales, del mundo externo y de la meta en la que vive. Es a través de la mente consciente que tomamos conocimiento del cosmos y su perfecta organización. Es en ella que el hombre siente la necesidad de adorar a una inteligencia superior a lo que él llamaba Dios. Es en esta esfera de control consciente que sentimos la necesidad de aliarnos con alguna fuerza inmensa y superior, que intuitivamente sentimos que nos ha creado a nosotros y a todo el universo. Es la mente consciente la que elige a aquellos que serán parte de nuestras vidas y que nos ayudan a dar forma al destino. Y también la fuerza que contribuye al hecho de que ciertos hechos constituyen el modelo de nuestro destino. Alguien dijo, con gran razón, el destino no es una cuestión de casualidad, pero de elección. No es algo que esperar, pero algo que deberías llevar a cabo. Leyes que gobiernan la mente consciente. La mente consciente solo puede reflejar el poder superior de la mente divina cuando el individuo se convierte en consciente de su verdadera divinidad, cuando el hombre sabe que en él reside este poder divino, ya que reside en todas las células de los universos visibles e invisible, está saturado por una nueva fuerza generadora de vida y ahora hay un nuevo propósito y significado a lo largo de su vida. La mente consciente y volitiva es basado en leyes que el hombre necesita saber si quiere aprovecharse de su eficiencia y su poder dinámico inherente, la ley del orden. Esta ley es naturaleza cósmica, porque se aplica a toda la creación. Hay orden en el cielo. Los planetas giran, sin confusión ni colisión, en sus órbitas. Piensa en los incontables miles de millones de estrellas y sistemas solares, más anchos que los nuestros, parte de un plano cósmico tan excede la comprensión de la mente humana. También tenga en cuenta que estos planetas obedecen tal sistema de orden en su viaje a través del espacio, que por ellos golpeamos nuestros relojes terrenales. Es importante que el estudiante sienta el Tao, el Qi en tu cuerpo, en tu mente, y así sentir el poder de la unidad, de pensador, del universo en tu mundo interior. El Padre y yo somos uno a la conciencia solamente. Reproduzca esta ley de orden en su mente. Haz un horario y vive de acuerdo a él. Preparar una lista diaria de todo lo que quieres lograr en el día. Combinar en un plan o sistema todo lo que haces. Anote sus gastos diariamente. O el sistema de Rockefeller, en el que acumuló una inmensa fortuna, consistían en anotar todos los gastos, aunque sean de unos pocos centavos. Tus hábitos, el orden y el sistema mentales más tarde se extendieron a un vasto imperio y lo convirtió en un multimillonario. El estudiante de las leyes divinas respeta leyes, busca no transgredir sus límites y no daña la naturaleza, animales,
el otro y busca vivir en armonía y en el Tao. 2. La ley del equilibrio. Nunca permitas que tu mente se salga de control. Por la ley del equilibrio de la naturaleza establece que tendremos que pagar un precio por todos excesos. La ley del equilibrio se asemeja al movimiento de un péndulo. El mismo arco escrito en el movimiento ascendente debe ser jugado en el movimiento hacia abajo. Si te entregas demasiado a la emoción placeres, la naturaleza le impone un castigo para defender la ley del equilibrio. Si no duerme lo suficiente durante una noche, debe compensar la ausencia al día siguiente o sentirá fatiga e ineficiencia mental. Exceso de alcohol, fumar o las pastillas para dormir tendrán que ser pagadas por la reacción del cuerpo a los venenos liberado en el torrente sanguíneo, por disminución de la resistencia y posterior colapso de todas las funciones corporales. El poder de la mente divina trabajando en la mente consciente del hombre es una fuerza delicadamente equilibrada que rápidamente se retira al ser transgredido por esta ley. Todos los días, equilibre el trabajo con distracciones y amor físico con adoración para evitar excesos en todas esferas de la vida. 3. La ley de la racionalidad o razón. La mente consciente funciona mejor con la mente divina cuando el individuo racionaliza los actos y procesos mentales. Ser conscientemente perceptivo la forma en que usa sus poderes conscientes. Trata de averiguar por qué lo hace ciertas cosas. Razonar y comprender la necesidad de la emoción física del amor controla las funciones de la mente y el cuerpo, no permitiendo que te alcancen. Cada año, miles de personas se suicidan porque han perdido el arte de la racionalidad. Está fuera de control mentalmente porque rechazan un esfuerzo diario para actuar basado en el razonamiento. A todas las causas mentales seguirán, forzosamente, un efecto físico. Cuando pierdes un buen trabajo por actos, trate de averiguar las razones de la dispensación. No culpes a la sociedad, capitalismo o miseria. La causa se puede encontrar en sus actos y pensamientos conscientes o inconscientes. 4. La ley de atracción. Que pones en la mente consciente y volitiva, te conviertes en el modelo de lo que te atraerás. Hay una ley de atracción magnética que se aplica igualmente a la mente y al cuerpo. Eres lo que piensas. Caza en la mente consciente solo los pensamientos que quieren exteriorizarse de maneras dinámicas de acción en las circunstancias de la vida. Nutre los pensamientos cordiales y atraerá amigos. Si das refugio a pensamientos de enemistad, odio y envidia, atraerás a la gente que encarnará estos rasgos en el mundo exterior. Tienes, en tu corazón, el poder de elige conscientemente el escenario donde representará el drama de tu vida. ¿Quieres que sea un drama o una tragedia? ¿O será una historia romántica de amar? ¿O tal vez una comedia en la que interpretarás el papel del payaso? ¿Quieres un escenario de belleza y opulencia o elegir un escenario de fealdad y aridez para representar tu drama? Es tu decisión. El poder de la mente divina interior te ayudará a exteriorizar todo lo que resuelves conscientemente. Elija cuidadosamente, recuéstese y vea cómo los hechos toman forma para ajuste a su modelo de acción mental. La mente divina que reside en el hombre. Cómo establecer contacto con corrientes divinas del poder mental del cosmos. Hay poder milagroso en todas hojas de hierba y misterio divino en todos los huevos de las aves. A pesar de todos el conocimiento científico y sus habilidades, el hombre aún no ha tenido éxito. Reproduce las misteriosas fuerzas del cosmos. El hombre común no podía reflejar el pensador, la mente de Dios. Sin embargo, puede aliarse con ellos y realizar aparentemente milagroso. Tenga en cuenta que la inteligencia cósmica ha creado los árboles para respirar el dióxido de carbono exudado por los humanos y animales y proporcionan oxígeno fresco y vivificante a cambio. La mente divina residente en el hombre. Cuando se le preguntó acerca de sus milagros asombrosos, el maestro metafísico Jesús respondió: no soy yo, sino el Padre interior. Es el que hace el trabajo. ¿Quién es este misterioso Padre interior? ¿De qué estaba hablando Jesús? Evidentemente, era un poder superior al mismo mente consciente del Maestro, o él no habría hecho una referencia tan clara a la misma.
Una inmensa ola de poder cósmico fluye y fluye a través de todos los intersticios del universo. Una memoria divina inteligente y activa, flujos y reflujos. En tus células, en tu ADN, en su mente. Nos referimos a la inteligencia macrocósmica creativa de la mente cósmica, la mente microcósmica del hombre espejos, inteligencia macrocósmica divina universal que es responsable de todo, creó y sostuvo cosas del universo. Tan pronto como aprendas a establecer contacto con las corrientes divinas del poder mental del cosmos, sintonizarás con el infinito y tendrás todo el poder metafísico que deseas. Estudiemos ahora los métodos a través del cual el poder cósmico irradia a través de la creación y aprender a través del cual podemos valernos de su omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia. Hoy, gracias a la comprensión moderna de la psique humana y los estudios de psicólogos y científicos, sabemos que en esta declaración Jesús se refería al poder de la mente divina que irradia de los seres humanos y a través de ellos. También sabemos que el hombre puede también establecer contacto con estas corrientes divinas y realiza todo tipo de milagros. A medida que nos damos cuenta de los milagros a través de la oración, la fe y la meditación espiritual, somos obligados a convencernos de que alguna superfuerza dinámica se pone en movimiento en la conciencia humana, realizando la curación del cuerpo. Este poder de la mente divina, fluyendo a lo largo del cosmos, se centra en las corrientes dinámicas en la conciencia del hombre y tan pronto como aprende a liberar tal energía espiritual, literalmente puede para hacer milagros. 5 canales de acción de la mente divina. Universidades intuitivas. El poder de la mente divina interior es activado por facultades intuitivas. Todos tenemos un poco de habilidad psíquica intuitiva. Se puede desarrollar permitiéndole recibir guía divina en todos los actos. Es posible para el hombre conozca el futuro, no todos los hechos específicos, por supuesto, sino la tendencia de su vida y destino. Observe cómo tal poder actúa sobre 2 de los milagros más grandes de la naturaleza. ¿Alguna vez has visto, sin duda, pequeños renacuajos, en un abrevadero en el campo? Es un pequeño y agitado criatura, con una cola larga, pero sin patas todavía y que ciertamente no consiguió parece una rana en esta etapa de metamorfosis. Poco tiempo entonces la cola desaparece por completo y allí comienza a crear patas, asumiendo, finalmente, la forma de rana. Inherente al renacuajo es la imagen de la rana. Se puede decir que este pequeño y la humilde criatura conoce su destino final. El modelo está dentro de sus células del cuerpo y el tipo de mente que puede poseer. Lo mismo podría decirse de la oruga rastrera. Ciertamente no parece una mariposa con alas doradas. Algún instinto en la criatura, sin embargo, la lleva a tejer el capullo, dormir durante todo el largo invierno y emerger en la próxima primavera en triunfo final como una criatura alada, habitante de las alturas del azul celestial. Inherente a la oruga era la sabiduría y el don de profecía que la llevó a tejer el capullo y convertirse en mariposa. Se puede decir que la oruga conocía su propio destino. Tenga en cuenta que la inteligencia cósmica produce en el suelo los alimentos, la madera, el oro, el petróleo y el carbón de los que procede la humanidad ha estado en necesidad de sobrevivir a través de la R. Aunque los recursos naturales son al consumirse rápidamente, las generaciones futuras pueden calentarse y con el uso de la energía atómica liberada por la fisión del átomo. Recuerda también los inmensos recursos la inteligencia cósmica ha colocado en los mares del mundo, el pescado como alimento, oro, diamantes y petróleo en abundancia, que el hombre ahora aprende a explorar. Trata de entender el milagro de árbol en crecimiento, dando refugio al hombre, comida, madera, caucho, azúcar, mucha fruta, perfume y flores. La mente cósmica no descuidó un solo aspecto de las necesidades humanas cuando creó el universo. Observar la naturaleza y comprender la voluntad, el amor y la inteligencia de Dios en acción. Tenga en cuenta que las corrientes de potencia la mente mental de la mente cósmica actúa incluso en las formas más humildes de la creación. Capistrano Traga siempre conoce el día exacto para volar de regreso a sus nidos en la famosa misión. El salmón sabe cuándo subir la cadena para desovar y completar su ciclo de vida.
Una anguila en el mar de Zaragoza Remaque es un viaje de 4.800 kilómetros hasta el lugar donde nació, para ponga los huevos y eclosione la camada. Tan exacta es su memoria cósmica que nunca olvida dónde fue concebida. En la naturaleza, la mente cósmica dio a todas sus criaturas una cubierta protectora o camuflaje para que puedan perpetuarse. La serpiente tiene el cuero curado, pintado y coloreado de acuerdo con el medios en los que vive. El cangrejo y el tato recibieron un acorazado de hueso para defenderlos de los enemigos. Calamar y pulpo proyectan un chorro de sustancia oscura, escondiéndose en este tipo de nube cuando está en peligro. Él se hincha, alcanzando un tamaño formidable, para asustar a los enemigos. Ciertas especies de lagarto pierden su cola cuando es arrestado, luego crea uno nuevo. Miles de milagros asombrosos como estos ocurren en el reino de la naturaleza. Al examinarlos cuidadosamente, estamos forzosamente convencidos de que hay, en la actividad en el universo, algunos inteligencia superior que no solo creó todas las cosas, sino también él sostiene con un sistema milagroso de instinto e inteligencia inherente, haciéndolos, perpetúan automáticamente la especie y sobreviven. Soy una conciencia única con el uno. Soy la heredera natural de la memoria creador, soy uno. El segundo canal, las percepciones de los sentidos. Es a través de las percepciones de los sentidos ese hombre toma conciencia del mundo objetivo de la realidad. Aprendemos en otra parte de este estudio es la importancia de los 5 sentidos. Veamos ahora cómo canalizar el poder de la mente divina a través de estas percepciones. De esta manera puedes afilar la eficiencia de los sentidos y obtener un mayor grado de sensibilidad en estas esferas acción mental y física. El alma se revela en el corazón del hombre justo y justo. 1. Toma conciencia de tu mundo subjetivo interior. Cierra los ojos en la sesión de práctica, que debe durar aproximadamente media hora. Siente tu ser más profundo. Usando la visión mental, trata de recordar los paisajes, colores y actos del mundo externo de la realidad. Tócalos y proyéctalos en su mente interior. Haz lo mismo entonces con los sentidos del oído, toca y olfato. Escenificar de nuevo los actos cotidianos y, a cada uno de ellos, aplicar el 5 sentidos. Todas las noches, cuando te vas a dormir, revise las actividades del día desde el amanecer hasta el anochecer. Esta conciencia interior de tu mundo subjetivo de emociones, sensaciones, estados de conciencia y percepciones te ayudará a canalizar el poder de la mente divina a todas tus facultades, factores mentales y físicos. 2. En otra sesión de práctica, que debería durar toda una semana durante al menos media hora al día, siéntate en meditación y trata de quedarte consciente del mundo externo, objetivo. Ser físicamente consciente de la calor y frío, la habitación donde medita, el mundo exterior donde trabaja, ama y se divierte. Proyectar en la pantalla de la mente las emociones experimentas cuando comes, trabajas, bailas, ves una película y haces el amor. Dar un paseo por un parque o calle y tomar conciencia del tamaño físico de los árboles, flores, edificios y vecindario. Tenga en cuenta la forma, las dimensiones y características físicas del entorno en el que vives. Tenga en cuenta los árboles, las hojas, el flores, la formación de hierba y si estás caminando por la playa, tomar conciencia del horizonte lejano, las montañas, los cielos azules, la luz dorada del sol. En otras palabras, insistir en tomar conciencia física de todo el mundo objetivo que lo rodea, exactamente como si fuera un artista tratando de reproducirlo en la pantalla o en un autor que quiere describir todo esto en una novela. El ejercicio contribuirá a canalizar al consciente las corrientes de la mente divina y refinarlas inmensamente las percepciones de los sentidos. 3. Ampliar la percepción para incluir el cuerpo y sus necesidades. Conscientemente adquiere conocimiento de la forma y dimensiones de tu cuerpo físico. Mírate en un espejo y estudia tu cara cuidadosamente. Tenga en cuenta que las impresiones mentales producen en los demasiados con sus expresiones faciales. Abroche en la cara las imágenes mentales de codicia, odio, celos, miedo y preocupaciones.
Observe cómo los músculos faciales reaccionan a estas emociones negativas. Cambia la máscara mental y luego asume expresiones de caridad, amor, confianza, fe y observa cómo los tratamientos faciales se levantan suavemente, lo que le da a su cara una expresión completamente diferente. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.